Hola, ¿qué tal? Saludar, agradecer y dar la bienvenida a cada uno de ustedes que de manera gentil y recurrente han apoyado cada una de las actividades programadas por nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esta vez coordinada con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y su señor decano, Alexi Martínez. Hoy tenemos el importante conversatorio titulado COVID-19, Cultura Constitucional y Rol de la Administración Pública para el Desarrollo en el siglo XXI. Avances y retos, con la participación de Gregorio Montero, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, escritor, asesor del Ministerio de Administración Pública, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Félix Tena, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y especialista en Derecho Constitucional. El doctor Franklin García Fermín es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, escritor y profesor meritísimo, especialista en Derecho Constitucional y Gestión Pública, con las reflexiones a cargo de la doctora Sonia Díaz Hinoa, docente del grado y posgrado de nuestra facultad, investigadora y escritora, coordinadora general de participación ciudadana. Ponderaciones integrales a cargo de Alexi Martínez, licenciado en Administración y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En este evento programado para el día de hoy, cada panelista tendrá una intervención de 10 minutos y luego pasaremos a preguntas y respuestas. De modo que, para no dar mucha vuelta, vamos a dejar con la primera participación de hoy a cargo del doctor Gregorio Montero. Adelante, Gregorio. Bien, muy buenas tardes. La verdad que un placer inmenso estar compartiendo con ustedes una actividad de este tipo y no puedo dejar de felicitar al señor decano y a todos los que componen su equipo por la programación de un evento que viene mucho al caso por la circunstancia y el momento preciso que estamos nosotros viviendo. Un honor compartir con cada uno de los panelistas y comentaristas y bueno, y el agradecimiento a todos y todas los que se han venido integrando poco a poco a esta actividad. Definitivamente el tiempo a través de estas plataformas es breve y así debe ser siempre. Y cuando se trata de un tema tan amplio y complejo, a uno lo que le asalta es la ansiedad para ver por dónde empieza y por dónde concluye. Entonces, yo solo quisiera colocar algunos temas para la discusión y yo sé que luego con las preguntas podrán enriquecerse mucho más y uno tendría otra oportunidad para luego intervenir. Yo voy a concentrarme más en los temas relacionados con la administración y la gestión pública, independientemente de que están imbricados todos con el tema constitucional. Pero quiero hacer énfasis en estos aspectos de la gestión. Fíjense que la situación que estamos viviendo, que definitivamente es una situación de crisis seria,
porque lo de esta pandemia, a consecuencia del COVID-19, nos ha colocado en una lucha contra lo desconocido. Entonces, aquí no hay planificación que valga, todo lo contrario, la administración pública se ve desafiada porque precisamente hay que dejar a un lado todos los planes y asumir un enfoque de contingencia para ver cómo salimos o cómo estabilizamos esta situación. Pero sin embargo, hay que reconocer que a la administración pública se le remueve el piso. La administración pública está organizada para actuar en principio en función de un plan. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida en ocasiones que los planes que se diseñen en la administración pública tienen que dejar un espacio siempre para las contingencias. Y ahí es donde nosotros tenemos la mayor dificultad en este momento. Pero también a nosotros se nos olvidó que en esos esfuerzos de planificación tenemos que hacer simulación de escenarios futuros, hacer un ejercicio prácticamente de ciencia ficción, como lo es el coronavirus. Los efectos del coronavirus son de la ciencia ficción, lo único que son pura realidad en este momento. Pero 10 años atrás, 5 años atrás, es más, 2 o 3 días atrás, jamás pensamos que algo similar pudiera estar ocurriéndonos en este momento. Entonces, la administración pública tiene que replantearse, pero no de manera planificada, sino de forma coyuntural para darle respuesta a una situación de emergencia. Y resulta que la administración pública, independientemente de todo lo que esté ocurriendo con los efectos del coronavirus, tiene como una de sus responsabilidades preservar, garantizar derechos fundamentales. Pero también eso fue algo que a nosotros se nos olvidó en la marcha. Por eso hoy estamos viendo que hay servicios públicos que son sumamente sensibles ante esta realidad. Por ejemplo, el servicio de la salud, no hay espacio para dudar lo que este representa como garantía de vida, pero también está el servicio de la educación. Imagínense ustedes estos dos servicios que la administración pública no pueda darle respuesta oportuna ante esta situación de contingencia. Es definitivamente violatorio de los derechos fundamentales. Como no hicimos ese esfuerzo históricamente de organizar la administración pública de manera tal que garantizara derechos fundamentales, y un ejercicio mental es suficiente. La Constitución plantea como un derecho fundamental el derecho a la salud. La pregunta es si el sistema de salud está organizado de forma tal que garantice ese derecho fundamental. Entonces, ahora tenemos ese gran dilema encima. Pero todo esto también nos lleva a un trastocamiento del sistema de empleo público, que es normativo, hace parte del derecho administrativo en nuestro país, porque no solo y del derecho constitucional, porque no solo la Constitución plantea el estatuto de la función pública, sino también que lo plantea la ley de función pública que antecede al texto constitucional incluso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reacomodar en la gestión de los servidores públicos ante esta situación? Yo solo le voy a poner un ejemplo. Hoy nos hemos visto obligados a asumir la metodología del trabajo remoto, del teletrabajo. Eso no está contemplado en ninguna norma en nuestro país. En otros países, por fortuna, ya ellos tenían algún desarrollo normativo relacionado con el teletrabajo. ¿Cómo hacer nosotros teletrabajo, como de hecho lo estamos haciendo, sin incurrir en violación de derechos laborales en el sector público, como de hecho también está ocurriendo? Ahora, a llevar a cabo
proceso de gestión pública de forma eficiente ante esta realidad? ¿Cómo vamos a solventar el déficit normativo que tenemos en la actualidad respecto de este y otros temas? Entonces, esto es otro elemento en el que la administración pública se siente o se ve totalmente sacudida. Pero también debemos tomar en cuenta todo lo relativo a la institucionalidad pública. En situaciones de normalidad, nos hemos pasado la vida entera hablando de la necesidad de fortalecer las instituciones. Hoy, que no tenemos tiempo para acometer procesos de fortalecimiento institucional, tenemos el problema encima. Y ustedes saben que si algo se ha puesto en evidencia en América Latina y en otros países, porque otros países hoy se han visto también desnudados, porque creíamos que grandes potencias podían estar preparadas para prepararse, vale la redundancia, para enfrentar los efectos del coronavirus. Nos hemos dado cuenta que no es así. Tienen debilidades muy parecidas a la nuestra, pero mientras tanto nos interesan los problemas nuestros. Entonces hoy tenemos incapacidad de la administración pública para enfrentar esta situación. Es el coronavirus, pero pudo haber sido cualquier otra situación de crisis. Eso significa que nosotros tenemos que en esa marcha de prepararnos para la nueva normalidad, si es que ya el término tiene realmente fundamento, tenemos que pensar en hacer lo que no hicimos durante tantos años. Miren, hay algo muy sintomático en nuestro país. Nos hemos pasado muchos años de nuestra vida impulsando un modelo de retribución de servidores públicos justo, coherente, eficaz, y nunca el Estado le puso atención a esto. Fíjense cómo hoy el Estado tiene que tomar decisiones emergentes para motivar a los trabajadores públicos, especialmente los que están más involucrados con la solución de este problema, incentivándolo con algo más de salario, con algunos incentivos económicos. Entonces, eso te hace pensar y asegurar de que el no haber hecho lo que debimos hacer nos ha colocado en peores condiciones que la que pudimos haber estado para enfrentar esta situación. Otro tema que también es fundamental en la gestión pública es el de la coordinación, que es un principio no solo de organización, sino también de funcionamiento de la administración pública. Entonces, hoy el gran desafío que tenemos es que los órganos y entes del Estado responsables, principalmente porque en esto todos son responsables, pero aquellos que tienen una responsabilidad mayor, el gran desafío es coordinarse de manera efectiva para poder desarrollar las actividades contra la pandemia de forma exitosa. Y ustedes saben que ese ha sido un problema histórico, el de la privatización, el de la coordinación. Por otro lado, tenemos que analizar, repensar y asumir con seriedad el principio de la buena administración o del buen gobierno. Fíjense ustedes cómo en una situación de pandemia, en algunos de nuestros países, uno de los temas que se están discutiendo, y en el caso nuestro también, es el de la corrupción como consecuencia de aplicaciones de normas que han sido flexibilizadas como consecuencia de esta situación, sobre todo lo relativo a las contrataciones públicas y a las compras que debe realizar el Estado. Es increíble que en una situación como esta dejemos de discutir temas que son centrales porque se cometen este tipo de desmanes violatorios de normas y procedimientos. Entonces eso significa, ya voy concluyendo,
Esto significa que en el marco de la buena administración y del buen gobierno, donde la ética y la eficiencia, como el principio de legalidad, juegan un rol determinante, se ve cuestionado en situaciones como las que nosotros estamos viviendo. Y definitivamente nos pasamos muchos años hablando de la tecnología de la información, hablando del gobierno electrónico, pensando que gobierno electrónico es hardware y software, olvidándonos de que gobierno electrónico es gestión pública amparada en la tecnología de la información. Hoy, a pesar de que muchas de nuestras instituciones estatales poseen buenas herramientas tecnológicas, no ha sido posible en muchos casos utilizarlas de manera proactiva y productiva. Entonces, ese es un elemento que también tenemos que cuestionar y sobre el que tenemos que trabajar con seriedad. El gobierno electrónico que hoy se enmarca en una estrategia más general, que es la estrategia del Estado abierto, y que nuestra Constitución encamina muchos elementos relacionados con la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la ética, pero sin embargo tenemos todavía dificultades porque se trata además de generar confianza. Uno de los problemas fundamentales que enfrentan las administraciones públicas en situaciones como esta es la desconfianza de la ciudadanía. Y para que haya confianza en la actuación del gobierno, tienen que actuar de forma correcta las instituciones y debe la autoridad pública actuar con toda la transparencia debida y de cara a la ciudadanía. Por el momento lo dejo ahí para ser estricto con el cumplimiento del tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Gracias, doctor Gregorio Montero. Permítanme saludar al señor decano de la Facultad de Humanidades, que ha hecho acto de presencia en esta actividad. E igual, el ingeniero Andy Peña, director de la UAS San Cristóbal. Soribel Pérez, directora de la Escuela de Mercadotecnia, y Dorca Alcántara, directora de la Escuela de Administración Turística y Hotelera. Gracias por su conexión. Ahora dejamos la participación al maestro Félix Tena. Adelante, Félix. Buenas tardes, casi de noche, a todas y a todos los que están hoy conectados en esta actividad que organiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater. Agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la Facultad de Economía, por la invitación para participar en este conversatorio. El profesor Gregorio Montero, digamos, ha introducido la conversación en el terreno, digámoslo así, de las inconsistencias entre la realidad jurídica, política, institucional, y quizás y las exigencias, digámoslo así, que plantean desde el punto de vista de la buena administración, para ponerle un título amplio. Yo, por razones metodológicas y además para evitar incurrir en un posible conflicto de interés, voy a centrar mi intervención quizás en analizar las exigencias más en el plano de la normatividad constitucional que plantean, que la Constitución, digamos, exige para la administración pública y que sin duda adquieren o cobran una significación especial en el contexto de una situación de crisis, en un contexto de un estado de excepción, que es en el que nos estamos en este momento, producto del COVID-19. Es innegable, digámoslo así, que el COVID-19 nos ha puesto de frente a una serie de dificultades históricas que hemos tenido en la República Dominicana, en la administración, para cumplir con los parámetros que la Constitución les ha confiado. Y hoy, más que en el pasado, digamos que a partir de la Constitución del año 2010,
las exigencias institucionales, normativas institucionales sobre la actividad de la administración han sido especialmente reforzadas. Posiblemente el marco normativo constitucional que nosotros tenemos en vigencia actualmente en la República Dominicana sea el que mejor haya configurado desde el punto de vista histórico las exigencias y los mandatos que deben regir el funcionamiento de la administración. El profesor Gregorio mencionaba algunos de estos principios, cuya base textual en el texto constitucional es el artículo 138. La Constitución apuesta por principios como la eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación, sujeción plena al derecho, el principio de juridicidad, digámoslo así. Entonces, hoy como nunca la Constitución ha puesto una exigencia importante sobre cómo debe comportarse la administración para cumplir con la función servicial, que es el concepto, digamos, que define hoy la idea de administración. La administración no existe para un fin en sí misma, la administración existe para servir a los ciudadanos. Y es evidente que en el contexto de una situación, de un estado de emergencia, producto de la pandemia del coronavirus, frente a un riesgo riesgo epidemiológico que afecta evidentemente el derecho a la salud, la administración cobra una significación reforzada la exigencia de alguno de estos principios. Principios como la transparencia, evidentemente, adquieren una significación mucho más intensa, precisamente porque se podrán morigerar algunos trámites legales formales para poder asegurar que la administración pueda manejarse o maniobrarse con mayor efectividad o con mayor urgencia en las circunstancias, pero deberá asegurarse un mayor nivel de transparencia. Principios como la coordinación, ya lo decía el profesor Montero, son completamente necesarias. Las circunstancias de una situación de excepción demandan de la administración un mayor nivel de coordinación. No podemos, digamos, dilapidar esfuerzos, permitir que la administración pueda obrar al margen de una buena estrategia de coordinación, porque ello supone pérdida de recursos, posibilidades también de duplicar esfuerzos y con ello se produce una afectación del principio de efectividad. Y por supuesto el principio de publicidad. Si hay algo que debe quedar completamente claro en la forma que la Constitución manda para el ejercicio de una buena administración en estas circunstancias es la publicidad. Una situación de crisis, una situación de excepción, una situación que tiene a la ciudadanía en una preocupación permanente, demanda de la administración constante comunicación, constante información, constante publicidad acerca de lo que se está haciendo para asegurar la preservación de la vida y la salud de los ciudadanos. Estos elementos constitucionales, básicamente lo que nos llevan es a la reflexión de que la Constitución ha sido, digamos, bastante integral en el establecimiento de esos principios medulares del ejercicio de la administración pública. Y esos principios no pueden quedar ausentes de cualquier estrategia que pueda diseñarse en la administración para hacer frente a la situación de la pandemia. Es decir, al contrario de lo que pudieran plantear algunos juristas, de que durante la situación de excepción algunas exigencias legales se van de vacaciones o algunas exigencias constitucionales, lo cierto es que en el contexto de la administración de una situación de excepción, el derecho adquiere una mayor fuerza de exigencia, sobre todo en el ámbito de asegurar que la administración cumpla de manera eficiente su trabajo, sin desbordar, sin caer en situaciones de arbitrariedad, sin desbordar los marcos normativos que mandan el correcto proceder. ¿Por qué? Porque la situación de excepción produce, el mal manejo de la excepción produce el riesgo de que se genere otro tipo de conflicto. Y entonces un mal manejo de la administración puede llevarnos entonces a una situación de que se sume un riesgo al que ya teníamos. Una administración que no sea efectiva, que no sea transparente, que no sea, digamos, que no cumpla con el principio de publicidad de manera apropiada frente a la comunidad, es una administración que lo que hace es que puede generar un riesgo adicional. Y entonces, frente al riesgo de la pandemia, estaríamos entonces agregando
un nuevo problema social, un nuevo problema institucional, que sería una administración que opera a espaldas de las razones que justifican el proceder de la administración. Entonces, si algo debe quedar, digamos, debemos aprender de la Constitución para poder, digamos, afianzar una verdadera cultura constitucional, es asumir de entrada que la gestión de la crisis, la gestión de un estado de excepción, no puede emprenderse al margen de las exigencias morales y jurídicas que plantea la propia Constitución. Es en estas circunstancias cuando más debemos apegarnos al correcto proceder en la gestión administrativa, conscientes de los riesgos que trae aparejado el disociar la actuación de la administración de los principios que manda la Constitución, que son reforzados en nuestra legislación administrativa. Y por eso es que, digamos, cualquier visión sobre la cultura constitucional en el contexto de la administración no pasa por una imagen, digamos, etérea de los valores generales que la Constitución establece, que sin duda son necesarios esos principios generales para entender lo que supone, digamos, la situación de efectividad de la administración y el correcto proceder de acuerdo a la Constitución. Pero cuando hablamos de la cultura constitucional en el ámbito de la administración, estamos hablando del respeto de unos principios medulares que la Constitución ha sabido expresamente situar en la Constitución para que la administración deba cumplirlos. Y los cumpla precisamente porque con el cumplimiento de ellos, a su vez, se asegura la posibilidad de que la administración favorezca la protección de la comunidad, la protección de los derechos fundamentales. Y esto es un elemento que también debe quedar claramente visualizado en la actuación de la administración. La administración, como entidad que está destinada a proteger a la comunidad, no puede disociar materialmente sus actividades de las finalidades que la propia Constitución manda en relación a la protección de los derechos. Incluso los propios principios de la administración a los que me he referido de manera muy general, lo que hacen es delimitar el marco filosófico institucional en el que la administración se mueve. Pero los valores materiales que la administración ha de resguardar en última instancia son los derechos fundamentales de las personas, porque es la persona humana el centro de acción en el que la Constitución pone el peso fundamental del diseño de la Constitución. La Constitución no existe para asegurar distribución abstracta de poder entre distintas agencias estatales, sino que la propia incluso distribución del poder tiene como finalidad la protección o la preservación de unos derechos. Y aquí simplemente cierro con una idea que ya estaba muy anticipada en el origen del constitucionalismo. Cuando en el artículo 16 de la Declaración Francesa se hablaba de que se definía, digamos, lo que era una constitución, una sociedad en la que la separación de los derechos no esté establecida, ni la garantía de los derechos determinada, no tiene constitución. No tiene constitución porque la Constitución no es un documento de promesas abstractas. La Constitución es un documento que promete garantizar un determinado estatus de derechos a la comunidad. Y la administración tiene que obrar precisamente para ser un cauce fundamental de tutelar y proteger esos derechos. Y lo hace sobre todo cuando cumple sus actuaciones de acuerdo a los principios fundamentales que la Constitución manda para el correcto proceder, para el buen ejercicio de la administración. Al igual que el profesor Gregorio Montero, digamos, estamos abiertos para una conversación más dialógica cuando entre la fase de preguntas y dejo acá, digamos, esta introducción y permitir que los otros participantes ofrezcan su punto de vista. Muchas gracias. Gracias, profesor. Permítanme saludar a la profesora Araceli Paulino, que se ha conectado con esta actividad, al igual que al profesor Martín Montilla. Queremos nosotros, además, saludar una franja importante de profesionales que se han conectado a través de otras plataformas, como es el caso de Twitter y YouTube. De modo que gracias por su conexión. Ahora dejamos la palabra en mano del profesor, ex rector de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y es presidente del Colegio de Abogados Dominicana, doctor Franklin García Fermín. Bueno, señor decano, usted voló ahí a la profesora Sonia Díaz, pero yo sé que ella no se va a molestar por eso. Bueno, para mí un honor compartir este espacio con distinguidos amigos y colegas, compañeros. Sonia Díaz, nuestro señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Alexi Martínez, al joven jurista y destacado Félix Tena, y a Jaime Francisco Rodríguez y a nuestro señor decano Bautista López García. Yo quiero referirme a un punto que fue resaltado por la defensa o exposición que hizo el comentarista Gregorio Montero. Y él se refirió al buen gobierno. Y yo brevemente quiero referirme a ese tema dentro de un contexto social que está caracterizado por la desconfianza y la falta de credibilidad, y que en este momento histórico que estamos viviendo, signado por la complejidad que ya así asomo, pero que en este momento, frente a esta pandemia, pues evidentemente que muchos de los elementos negativos que contribuyen a esa desconfianza, a esa falta de credibilidad en la administración pública, como es la falta de servicio de salud, la falta de seguridad ciudadana, la falta de vivienda popular, en fin, lo cual viene a quedar al desnudo ante esta pandemia, el COVID-19. Si a toda esta deficiencia le sumamos, les aunamos prácticas como la corrupción, la apropiación de recursos públicos, el tráfico de influencia, la improvisación, el clientelismo. A veces me llama, se pierde el sonido. A todo esto, si se le agregan estos elementos, pues evidentemente que van a ahondar severamente las diferencias entre gobernantes y gobernados. Entonces, la manera de revertir esta situación que estamos padeciendo, la falta de credibilidad, la falta de confianza, la falta de una buena administración pública, es construyendo precisamente, es trabajando para construir una buena administración pública que evidentemente para esto no basta la existencia de buenas leyes o que esté constitucionalizada la administración pública como lo está en República Dominicana, que todos sabemos que a partir de la Constitución del 26 de enero del 2010 quedó constitucionalizado el buen gobierno, la buena administración pública a partir de los artículos 138, 139 y siguientes, hasta el 148 inclusive, que establecen
la base constitucional para una buena administración. Sin embargo, a pesar de tener excelentes leyes, a pesar de estar constitucionalizada la buena administración, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que en el país no existe una buena administración. Y prueba, elementos, hay bastante. Yo voy a señalar no solo lo que están aconteciendo ahora, durante esta pandemia, que han quedado al desnudo a través de denuncias que han hecho empresarios y otros sectores de la vida nacional de actos de corrupción en un momento tan crítico para este país. Yo pondría un ejemplo que describe todo lo contrario de lo que sería una buena y una sana administración pública y que iría contrario a una cultura constitucional, es la construcción de una área, en áreas de esparcimiento, el Parque del Este, donde se ha construido una estación, una terminal de autobuses, y esto pues provocó el rechazo de amplios sectores de esa zona y sobre todo de los pobladores de ahí, que según recoge la prensa nacional, rechazaron a través de protesta la construcción de esta terminal de autobuses. Y fue necesario que se conociera a nivel de los tribunales de la República. Si esto hubiese estado precedido de un diálogo, de un debido consenso entre los gobernados y los gobernantes, pues lo hubiésemos evitado al país conflictos y además que conlleva pérdida de tiempo, pero también además pérdida de recursos financieros, porque ahí se ha hecho una inversión, está a medio talle, todo por no cumplir lo que establece una sana, una buena, una correcta administración pública. Es decir, no hubo de parte de los gobernantes una debida comunicación con los gobernados. Y un efectivo gobierno, un buen gobierno, lo primero que hubiese hecho es tener una buena comunicación con los residentes de esa zona. Por otro lado, un buen gobierno, como lo planteó Gregorio Montero, requiere que los gobernantes estén adheridos a, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, en el que el conocimiento se constituye en el principal bien de una sociedad. Bueno, ya creo que es concluido el tiempo, he consumido el tiempo, pero de todas maneras yo creo que una sana administración debe estar no solo sustentada en el buen juicio, en el consenso, en el conocimiento, la capacidad, porque una buena administración pues ya no convierte el mando en vertical, donde la coacción es lo que predomina, sino el consenso y el entendimiento entre gobernantes y gobernados. Y en este momento de coronavirus, del COVID-19, yo creo que es hoy más necesario que nunca que haya entre gobernantes y gobernados una excelente
convivencia, un excelente entendimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Franklin García Fermín. Tiene la palabra la doctora Sonia Díaz Hinoa, investigadora, profesora de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y coordinadora general de Participación Ciudadana. Adelante, maestra. Muchas gracias. Señores decanos, autoridades universitarias, panelistas, queridos profesores que están con nosotros, amados estudiantes, todos los grupos. Voy a hacer una pequeña ponencia en la base de la investigación sobre la carrera administrativa, la carrera médica y la carrera eclesiástica en la República Dominicana. De manera que va a una lista de canciones de lo que van de la carrera esencial. Bueno, uno de los ejes para el crecimiento de la institucionalidad. Maestra, tiene problemas con el sonido, maestra, disculpe. ¿Me escuchan? Mínimamente. Se escucha muy distorsionado. Entonces, Santiago me ha pasado poco. No sé si tengo un tono normal. No comencé a hacer el tiempo. Si quiere ver antes de aparato. Yo tengo el equipo tiene el audio puesto, ese es un problema. No sé si Si le parece bien, doctora Sonia Díaz, en lo que organizamos el tema que tiene que ver con su sonido, vamos a darle paso a el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y luego continuamos con usted. ¿Le parece bien? Doctor Alexis Martínez, sí. Adelante, Alexis. Bien. Gracias, buenas tardes a todos y todas, a la familia universitaria, a nuestros distinguidos panelistas. Un saludo muy especial y un reconocimiento que hay que hacerlo público al señor decano, nuestro homólogo, con todo su equipo, por esta creativa, importante actividad académica, obviamente asumiendo los lineamientos de la señora rectora, perfectamente él como buen catcher, como se dice en el ambiente beisbolero, de una universidad que esté haciendo su mayor aporte a la sociedad. En segundo lugar, queremos un saludo muy especial a todos los estudiantes que están buscando, aprovechando de estas oportunidades que le da la tecnología, enriquecerse, obviamente, al cuerpo docente de nuestra universidad y a todo el público en sentido general. Voy a decir una reflexión, estaba pautado para terminar con una reflexión prácticamente final, pero sí quiero señalar que el mundo está ahora mismo en una crisis de salud que se ha reflejado en una crisis económica en gran medida, pero si nos ponemos a ver es una crisis sistémica donde casi todos los sistemas han fracasado y el mundo no estuvo preparado para tal. Hemos evidenciado que para poder sortear esta situación que estamos pasando como mundo, como país, el caso de la República Dominicana, necesitamos obligatoriamente de ese brazo ejecutor que tiene la Constitución de la República, que se llama la administración pública, de todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de la misma Constitución, de buscarle salud, bienestar y una vida plena a sus ciudadanos, tal y como lo contempla la actual Constitución del 2010, como lo han señalado algunos. Esa es la esencia. Pero cuando nuestro homólogo decano, el maestro Bautista, me llamó, tengo que ser honesto y creo que me debo de tomar 2 minutos para reivindicar la primera vez que yo escuché hablando del tema de la cultura constitucional y su impacto en la gestión
pública, en la administración pública. Me vino inmediatamente a la mente el piso 12, creo, del Bacal, donde siendo yo director de recursos humanos, hace ya año 91, muchos años, tenía yo unos 25 años de edad, cuando se estaba en su discusión el tema de la ley 1491, que esa misma ley de ese año, me empoderé bastante del discurso de tres grandes tratadistas dominicanos. Nuestro ya ido Raimundo Amaro Guzmán, nuestro ido el maestro también Víctor Melitón, de nuestra escuela de administración, y Teobaldo Rodríguez, ese gran ícono que fue vicerrector administrativo. Aunque yo había sido funcionario previamente en una institución centralizada, en ese entonces era descentralizada, nunca me había impactado tanto ese aporte que ellos hicieron en mi vida, donde ellos señalaron la importancia de todo gestor público entender qué busca la Constitución de la República en su esencia y cuál es el rol del funcionario o administrador público. Gregorio Montero, que está por ahí, que fue también un alumno aventajado, por así decirlo, muy aventajado, y que también es alumno de nuestra facultad, igual que la de jurídica, sabe perfectamente bien que hay una lucha porque esa cultura constitucional, donde nosotros como país tenemos una historia de que, recuérdense que hasta se llegó a hablar de que la Constitución es un pedazo de papel, y cómo ese daño que se le hace a la nación, al país, en la búsqueda de esa vida plena, que debe de ser articulada, ejecutada a través de ese instrumento que se llama la administración pública, cómo ese daño de no interpretar perfectamente bien el funcionario público, en qué, cuando hablo de funcionario me refiero a funcionarios a todos los niveles, cuál es el rol constitucional que él juega en ese momento. Ese rol constitucional, obviamente, ante una situación como la que estamos viviendo hoy en día, con los efectos del COVID-19, se torna, igual que cuando hay situaciones se torna mucho caso, porque con un nivel de responsabilidad, voy a usar esa palabra, de los funcionarios públicos, se deben de exponenciar de acuerdo a la magnitud de la crisis. Ahora más que nunca en esta coyuntura se demanda de funcionarios públicos extremadamente apegados a la Constitución y que no hayan esas asimetrías tradicionales donde a veces no tenemos formación en materia de cuáles son nuestros roles en las instituciones en que estemos. En ese sentido, nosotros creemos que el gran desafío actual es aferrarse a la Constitución, es decir, hacer un esfuerzo mucho mayor, tal y como lo pedían esos grandes precursores de la administración pública dominicana, que tuve el honor, incluso algunos de ellos, de que sean mis maestros. Y entender algo fundamental desde la administración pública. Muchas veces nosotros no creemos que el tema de resolver los problemas económicos del país es un tema exclusivo de las políticas económicas del país, cuando es un tema realmente donde juega un rol fundamental la visión también del gestor público. A veces podemos diseñar perfectas políticas económicas, políticas sociales, y si el rol del servidor público no entiende bien cuál es su papel en ese momento, por ejemplo, un momento como ahora en estado de emergencia, donde se requiere transparencia, mucha comunicación. A propósito, me llenó de mucho agrado la exposición que se hizo hoy en el Consejo Universitario de nuestra universidad, dando una muestra de eso, de cómo se están gastando los recursos. Y a propósito de que hay nuevas autoridades municipales y que hay elecciones, eso demanda de que continuemos avanzando, porque se trata de avanzar. No vamos a decir que no hemos avanzado, pero no creo que lo suficiente. Bueno, el mismo Ministerio de Administración Pública continuamente está pregonando que no podemos hablar de un país pasar del crecimiento al desarrollo, a propósito del tema, sin necesariamente tener bien claro, pasar del crecimiento al desarrollo, que se necesita, y esto voy a poner un punto bien fuerte,
un esfuerzo mayor en el país a propósito de la pandemia y para poder sortear la misma, no solamente de respeto a la Constitución y una cultura al respeto de la Constitución, sino también se necesita seguir avanzando en la profesionalización de los servidores públicos. No vislumbramos muchas posibilidades de sortear el COVID-19 sin que en lo adelante esos esfuerzos que se vienen haciendo se magnifiquen de manera sustancial y hay un verdadero compromiso, y aprovecho para hacer un llamado, de la clase política con saber qué va a hacer definitivamente con esos esfuerzos de esos propulsores, con la ley 1491, con la ley 4208 y con la misma Constitución del 2010, que procuraban un aparato estatal donde el servicio público sea tomado en cuenta dentro de lo que es una posibilidad o la gestión pública de brindar calidad de vida y desarrollo económico al país. Por último, quiero señalar que el gran desafío en ese sentido es interpretar cuál será el rol de todos los gestores públicos. Es fácil, solamente es apegarse al cumplimiento de los preceptos constitucionales y leyes fundamentales, como la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley de salarios del sector público, los compromisos internacionales que hemos hecho que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y una serie de leyes, la ley de seguridad social que tiene un acápite que no podemos dejar de mencionar a propósito de lo que decía Gregorio de los servicios que debemos de dar y las asimetrías que hay en nuestro país, servicios de atención primaria, que es el fin último de la población, abrir ese diálogo que vamos a hacer con la atención primaria, con la ley de seguridad social que lo contempla, para garantizar una gestión pública acorde, moderna a nuestros tiempos. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier participación más luego. Gracias, señor decano. Adelante, Pues, maestra Sonia Díaz. Bueno, ahora se escucha ahora. Ahora sí. Muy Bueno. bien. Pues les decía que mi trabajo se basa en una investigación sobre la carrera de la administración pública que se hizo ahora recién en participación ciudadana. Entonces, uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de la institucionalidad en los países son los servidores públicos. Diversos estudios demuestran que un aumento en la profesionalización de estos incrementan la eficiencia del Estado, reduce la burocracia, disminuye los niveles de corrupción, entre otros factores, aumentan la confianza de los ciudadanos en los órganos de la administración. Conocedor de esa característica, el Estado Dominicano, a través de la Ley 112 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, trazó como uno de sus objetivos fortalecer el servicio civil y la carrera administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la administración pública de personal idóneo seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia, rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción, remuneración, mérito, idoneidad profesional y ética. Eso es el objetivo 1. Y vinculado con el artículo 29 de esa misma ley, da un plazo de 10 años, a partir de 2012, como se aprobó la ley, para que toda la administración pública se incorpore a la carrera. A 8 años de esta ley, cabría preguntarse qué se ha hecho. Y bueno, la cosa es que solo cerca del 10% de los funcionarios públicos están en carrera. Pero si se incluye a los de carreras especiales, es decir, esos son los maestros, algunos diplomáticos, ministerio público, este porcentaje aumenta a cerca de un 25%. Cabe señalar que esto solo evalúan los funcionarios de la administración pública que están sometidos al SIGMA, que es un sistema que tiene el Ministerio de Administración Pública, pero que en realidad es mucho menos del 25%, porque aquí no están muchísimos empleados de la administración pública, como los descentralizados, los que no se están reportando en el SIGMA, y bueno, las instituciones autónomas del Estado, ni eso. El 91% de los que ingresaron a la carrera administrativa
han entrado por evaluación interna, es decir, que lo han hecho las mismas instituciones y no así por concurso de oposición. Entonces, de 2003 hasta ahora, solo un 8.34% se ha implementado y después de la implementación de la carrera de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un 5.7% solo se ha entrado en la carrera por oposición. Así que bajo esta modalidad de concurso, solo 71 personas de la administración pública son las que han entrado a la carrera por oposición desde 2016 hasta el 2019, lo que significa en 3 años 0.22% de los empleados públicos. En cuanto a las carreras especiales, existe un desbalance también, porque el 96.8%, es decir, casi el 97%, ha entrado a la carrera docente y solo 1.7% a la carrera tributaria, 0.2% a la carrera diplomática. Como sabemos que hay tanta gente trabajando en el Ministerio de Administración de Relaciones Exteriores. Y bueno, y hay también un 1.3% en la carrera del Ministerio Público. Estos datos evidencian que la principal meta del sistema de carrera dominicano es la profesionalización en materia docente, lo cual es bueno, pero no suficiente. Sin contar guardias y policías, hay 365,000 personas trabajando en la administración pública. Ahí no se incluyen ni los guardias, ni los policías, ni las personas que están en nominilla, que son muchas, como sabemos, en las diferentes ministerios y áreas del gobierno. En resumen, 74% de los empleados públicos no son de carrera, 9.4% pertenecen a la carrera administrativa y 15.8%, casi 16%, a la carrera de los profesores. Otros datos importantes que lo podemos relacionar ahora entonces con el coronavirus, con la crisis sanitaria que nos afecta, son los siguientes. Y claro, también además del coronavirus tenemos deficiencia en el sistema de salud antes del coronavirus. Y claro, y no hay que detenerse aquí y saber, aquí hay especialistas como mi amiga Araceli Paulino, que es especialista en la Ley de Seguridad Social, que está aquí, y sabe muy bien que hay muchísimos problemas porque con la Ley de Seguridad Social que acarrean entonces un mal sistema de salud. Entonces, una cosa penosa es que el 46% de los servidores públicos gana menos mensual de lo que cuesta la canasta básica calculada en el Banco Central a 31,000 pesos. Y un 38% de ellos tiene más de 50 años. O sea que tenemos ya una administración pública bastante avanzada, porque si 38% ya tienen más de 50 años, entonces son personas ahora vulnerables con el coronavirus. Y bueno, esto unido con ese exceso que hay de empleados en la administración pública, hace que una parte de ellos trabaje hacinados. Y sabemos que trabajan como día entre un zapato en las oficinas públicas. Y uno de los problemas más preocupantes que tiene la República Dominicana ha sido, ya para aterrizar en el asunto, ha sido el alto crecimiento económico que ha exhibido en las últimas décadas el país, pero que ha sido de manera desigual, asimétrico e inequitativo en la distribución de la riqueza creada por ese crecimiento. Entonces, después de la crisis sanitaria y la económica derivada de la primera, es decir, de la sanitaria, se está derivando una crisis económica, el país está obligado a enrumbar por otras rutas diferentes en cuanto a la racionalización de los recursos humanos que sirven al Estado y sus instituciones. Estamos obligados a hacer una administración pública más eficiente y productiva que responda a las demandas de la ciudadanía afectada por las dos crisis. Y quién sabe si eso crea también un poco de crisis institucional. Debemos iniciar definitivamente la aplicación del ingreso a la carrera del servidor público basado en concurso de oposición, cuyo único sea oposición por competencias y méritos personales de los oponentes. Ya voy a terminar. No podemos responder a problemas nuevos con respuestas viejas. La patria nos convoca a reconstruirla en lo inmediato en los ejes sanitario, económico e institucional.
todos los servidores públicos deben dedicarse a dotar al pueblo dominicano de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, que propongo iniciar trabajando con los pilares básicos que constituyen una sociedad más igualitaria, que son agua potable, salud, alimentación y vivienda digna. Claro, todos esos de manera transversal está presente el sistema educativo. Por último, llamo a las nuevas autoridades que gobernarán el país a partir del próximo agosto a crear un equilibrio salarial en la administración pública, pues mientras tenemos servidores públicos ganando 8,000 pesos, tenemos 81 servidores públicos que ganan más de 400,000 pesos, más vamos a decir, los beneficios colaterales que crean esos cargos públicos. Y eso viola la ley y un decreto que hay de que lo mínimo tiene que ser, el salario mínimo tiene que ser 10,000 pesos. Entonces, bueno, así no se ayuda con esa diferencia. La administración pública no se ayuda a cumplir con el valor de la igualdad y de la dignidad, que es la base de todos los derechos que consagra nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora tenemos palabra de salutación en nombre de la señora rectora de la universidad, a cargo del señor vicerrector de extensión, el doctor Antonio Medina Calcaño. Adelante, señor vicerrector. Adelante, señor vicerrector de extensión. Micrófono al señor vicerrector. Ustedes me tienen silenciado. Ya, resuelto. ¿Me escuchan? Señor. Claro que sí, señor vicerrector, adelante. Saludos a todos y todas. En este estado de confinamiento, estoy un poco distante ahora, estoy en el lejano sur, Barahona, en el sur profundo, aquí con la familia, pasando este fin de semana. La temática que se aborda en este conversatorio del día de hoy, Constitución, Administración Pública, Coronavirus, y cómo impacta la pandemia del COVID-19 en el marco de la actual situación de crisis que vive el país y el mundo. Los conceptos de constitución, administración pública, están íntimamente vinculados. La Constitución del 2010 sienta las bases constitucionales de la administración pública, en la medida en que enmarca la administración de la administración conforme a la cláusula del Estado social y democrático de derecho. De manera que la administración pública, en sentido general, y los principios que la rigen están contenidos en esa Constitución y regulados por la misma. Las situaciones de crisis como la que vivimos actualmente, que ponen en juego el rol de la administración pública, su papel frente a los ciudadanos y la efectividad de las medidas, partiendo de la situación de emergencia y de crisis y amparándose en la propia Constitución, en lo que es el estado de excepción, el estado de emergencia y todas las acciones y medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo, amparándose en esa medida que está
regulada o establecida por el propio Congreso y, por supuesto, contenida en nuestra Constitución. Es bueno este tipo de debate porque el mismo permite esclarecer esos aspectos tan importantes, porque esta crisis es transversal, afecta a todo, absolutamente a todo. No solo la salud, porque realmente es una crisis de salud que impacta a la economía, impacta a las actividades sociales, impacta a la educación, a la política y lo que es la vida cotidiana de todas las personas. Y el papel del Estado es fundamental, el papel de la administración pública para poder mitigar o enfrentar y superar, aunque sea gradualmente, esta situación. De modo que escuchar las exposiciones de los expertos constitucionalistas en administración pública es muy importante ya y es parte del rol de nuestra academia como institución abierta al debate y el papel que han jugado en este periodo de confinamiento que nos ha permitido hacer uso de una herramienta de lo que es la tecnología, de la virtualidad, porque ustedes saben que nuestras instituciones son fundamentalmente presenciales y excepcionalmente este tipo de medios, de herramientas, son utilizadas por los académicos, pero que ahora no hemos visto precisado precisamente a tenerla como parte de nuestra cotidianidad. Y la realización de este tipo de conversatorios, se han hecho varios, tocando diferentes aspectos, organizados por las diferentes facultades, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Educación, todas las facultades de la universidad, la misma vicerrectoría de extensión. De modo que nos queda tiempo de confinamiento, el estado de excepción de emergencia fue prolongado, lo que significa que vamos a tener que hacer contacto y uso frecuente de esta herramienta que también se está utilizando en la docencia para suplir la falta de presencialidad y las dificultades que la misma situación tiene. De modo que creo que han sido exposiciones sumamente excelentes, han planteado temas bastante polémicos, porque en definitiva todo lo que toque el derecho constitucional es transversal, lo mismo que la administración pública, partiendo de que somos ciudadanos y ciudadanos, estamos regulados por la Carta Magna y estamos bajo la sombra de la dirección del Estado y por supuesto también de la administración pública. Así que felicitamos a los organizadores de este evento y es importante seguir abordando e incluyendo, orientando y educando no solo a la población académica, a los profesores, estudiantes, sino a la población en general que puede tener acceso a este tipo de debate y de discusión. Muchas gracias a todos y todas y a seguir avanzando y realmente adaptándonos a los nuevos paradigmas que imponen estas situaciones de crisis que abren importantes oportunidades para que sigamos progresando y apoyándonos en la tecnología. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, señor vicerrector. Entramos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Profesor Félix Tena, ¿podría ampliar lo relativo a aquellos artículos de la Constitución que, según algunos juristas, están de vacaciones durante el estado de emergencia? Al profesor Félix Tena. ¿Está Félix? Sí, estoy aquí en línea ya. ¿Escuchó la pregunta? Escuché la... Sí, profesor. Dice,
Voy a podríamos... darle una vuelta a la duda. Yo Ok. no puedo... No, yo la escuché, no se preocupe. Yo digo que le voy a dar una vuelta a la pregunta. No me voy a referir, yo digamos, no quisiera entrar en la polémica del debate que se ha presentado en algunas posiciones de las que se ha hecho la opinión pública. Lo que yo sí puedo señalar ya a nivel sexual es que el estado de excepción como tal supone la flexibilización de la actividad de gobierno, flexibilización de las reglas que regulan la actividad de gobierno para permitir una mayor agilidad, una mayor movilidad en la toma de ciertas decisiones. Y al mismo tiempo, para cumplir, digamos, para llevar a materializar esa flexibilización, se suspenden, se morigeran, se atenúan, si se quiere, ciertos derechos fundamentales. Pero la Constitución permite posibilidad de suspender ciertos derechos. Pero eso va a depender cuáles derechos específicamente están suspendidos de cada estado de excepción que sea declarado. Entonces, en el contexto actual en la República Dominicana, de manera expresa, solo se han suspendido derechos: la libertad de ejercicio y la libertad de asunción. Y evidentemente el principio de necesidad práctica con el que se mueve la administración podrá llevar quizás a flexibilizar otras medidas desde el punto de vista institucional. Pero durante el estado de excepción, las reglas de competencia de los poderes del Estado no están exceptuadas. Al contrario, la Constitución de manera expresa establece que los órganos de elección popular mantienen sus funciones durante el estado de excepción. Y en general, todo el diseño del entramado institucional del Estado mantiene sus competencias. Lo que pasa es que las circunstancias del COVID-19 pudo haber llevado a que distintas instituciones públicas tuvieran que dotar mecanismos de acción flexibles para poder, digamos, generar un entorno de trabajo que no supusiera un riesgo de contagio por el COVID-19. Pero es conceptualmente erróneo sugerir que hay cláusulas de la Constitución que están de vacaciones en sentido general. Lo que sí quedan suspendidos ciertos derechos, pero son suspendidos aquellos que de manera expresa durante cada estado de excepción así se declara. Es decir, la Constitución prevé la posibilidad de suspenderlos, pero la efectiva suspensión depende de la decisión que en cada estado de excepción adopte el Congreso Nacional. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos asumir que, sobre todo, insisto, la regla de competencia, la regla de distribución del poder en la Constitución está de vacaciones. No, esas son partes o disposiciones constitucionales que la Constitución no ha previsto dentro de las que están sometidas a suspensión. Al contrario, precisamente por la necesidad de asegurar un contrapeso adecuado a la gestión administrativa de la crisis del estado de excepción, se prevé la posibilidad de que el Congreso se mantenga en una especie de sesión permanente y se creen mecanismos mucho más expeditos y mucho más intensos de seguimiento. Concluyó, profesor. Gracias, profesor Félix. Hay tres preguntas, dos cerradas y una abierta que reposan en el archivo del teléfono del profesor Gregorio Montero. Adelante, profesor. Bien. Bueno, sí, algunas inquietudes que lamentablemente son tantas y el tiempo no nos permite. He visto muchas también ahí en el chat. Agradezco los comentarios que han hecho para los ponentes y especialmente en lo que a mí se refiere. Miren, en lo que respecta al rol de los municipios, en una situación como la que estamos viviendo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de administración pública, no solo estamos haciendo referencia a la administración central. En el ámbito territorial
se desarrollan actividades administrativas de mucha relevancia. Entonces, las normas, y esto es muy importante tomarlo muy en cuenta porque antes del 2010 era difícil hablar de estos temas porque no teníamos articulado, confeccionado constitucionalmente un derecho administrativo. Habían normas que no respondían a un enfoque sistémico, no había un criterio de complementación. Hoy no, hoy la Constitución nos da a nosotros ese ámbito, y que el profesor Tena hacía referencia en su exposición a algunos de ellos, nos da ese ámbito de configuración del derecho administrativo. Bueno, hay un derecho administrativo municipal y los municipios tienen unas atribuciones que los ayuntamientos, en este caso, tienen unas atribuciones que son independientes del poder central. Y la Constitución es categórica: los funcionarios, los electivos conservan sus atribuciones. Entonces, lo que sí tiene que darse, y la pregunta también sugiere esta parte, es una coordinación efectiva. Fíjense, la ciencia de la administración, hermano decano Alexis, nos da a nosotros herramientas importantes para trabajar este tema en el ámbito municipal. Ya nos lo da también el ordenamiento jurídico, y es a través de la técnica de organización administrativa de la descentralización. Ahora, hay un principio que es el principio de unidad del Estado y el principio de unidad de la administración pública, que tiene que ser observado en todos los ámbitos de la administración. Y por eso la coordinación tiene que ser efectiva, pero una coordinación sobre la base del respeto de la autonomía municipal. Eso sí que no puede estar en juego ni en un estado de emergencia ni en ninguna circunstancia. Entonces, lo que tiene el ámbito local es que jugar su rol en esta situación, pero tienen un papel determinante para el combate efectivo a la crisis que ha generado esta pandemia. Por otro lado, hay una pregunta que dice que si hay condiciones en el país para el teletrabajo. Yo decía en mi exposición central que hemos tenido oportunidades durante muchos años para habernos adelantado a los acontecimientos. Hace tiempo que veníamos proponiendo que por lo menos a nivel normativo se establecieran algunas disposiciones que permitieran ir desarrollando, no esperar una crisis, no, ir desarrollando la técnica del teletrabajo, porque no por crisis es que realmente hay un conjunto de actividades en la administración pública que no están conectadas con la prestación directa de los servicios públicos, que pueden ser desarrolladas desde cualquier lugar. Pero la administración pública dominicana no evolucionó en su momento y hoy se ve ante la obligación. Condiciones no tenemos, pero sí estamos en condiciones para prepararnos para el teletrabajo. Y yo digo, más que las condiciones, la obligación de prepararnos para el teletrabajo. Y por eso yo decía, esto implica una readecuación no solo normativa, sino también procedimental, pero sobre todo a nivel de la cultura organizacional, porque realmente no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para cumplir con un régimen ético y un régimen disciplinario que establece que tenemos que estar todos los días de tal hora a tal hora en nuestro centro de trabajo. Entonces con eso tenemos que lidiar, pero ahora no depende de que estén las condiciones dadas, ¿no? Ahora es que estamos obligados. Hay algunas cuestiones, y no quiero tomarme más tiempo de la cuenta, que con esta situación que estamos viviendo se ponen más en evidencia. Tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el decano Alexis, como la Facultad de Ciencias Jurídicas, el hermano Radamés, saben que hace mucho tiempo que nosotros venimos aireando un tema que no quieren enfrentarlo, ni desde la academia ni desde el Estado.
Hoy se impone con más fuerza la necesidad de una relación virtuosa, sinérgica entre administración pública y universidad. Esa separación histórica tiene que resolverse y bueno, deberíamos aprovechar una situación porque hoy la prepotencia no vale ni para un lado ni para el otro. Si el Estado no cuenta con el apoyo de la universidad en la construcción de conocimiento, en la formación de talento humano, oye, esta situación nos coloca ante la obligación de crear un nuevo servidor público y para no ser tan exagerado, digamos, un nuevo perfil para el servidor público. Ya los conocimientos duros no son suficientes. Esa capacidad tiene que demostrarse en otra dimensión, la capacidad para resolver problemas y para gestionar crisis. Y tenemos que abocarnos a la investigación y el Estado tiene que apoyar la investigación en la universidad. Si no, ¿cómo vamos a hacer frente? Las metodologías de trabajo, todo esto la universidad lo aporta. Entonces, si no somos capaces de hacer, porque, ¿saben qué? Esta crisis, yo lo dije en algún momento de la exposición, este COVID lo que ha hecho es poner en evidencia las falencias históricas de toda la sociedad. No es solo del Estado y la administración pública, es de toda la sociedad. Esa proclividad al incumplimiento de la norma es un problema serio el que hemos tenido. Imagínense ustedes, y ya Tena planteaba el tema de la flexibilización. Si nosotros no somos capaces de ceñirnos desde la administración pública al principio duro de la juridicidad de la actuación administrativa, imagínense ustedes cuando hay ámbitos de flexibilización. Entonces, aquí está en juego el Estado de Derecho. Y hubo alguien que hizo un comentario ahí. La Constitución en el artículo 7 nos coloca en una discusión de 3 cláusulas del Estado. Cláusula social, cláusula democrática, cláusula de derecho. Pero cuando tú lees todo el contenido de la Constitución, hay implícita, es más, yo diría explícita, una cláusula que es central en momentos como lo que estamos viviendo, que es la cláusula de justicia. Eso es fundamental. Sin justicia no puede haber paz, no puede haber desarrollo. Por eso es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y fíjense ustedes que fueron formulados en el año 2015, ya estamos en el año 2020 y nos agarró esta crisis. Si hubiésemos trabajado con seriedad esos objetivos, todo el tema de la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza ordinaria, la reducción de la desigualdad, la lucha por instituciones sólidas y eficaces, garantes de justicia y paz, eso está claramente establecido. Entonces, cuidado con los problemas que pueden todavía desencadenar como consecuencia de lo que estamos viviendo en esta situación. Entonces, ahí tenemos que volver a esa relación. Definitivamente, a pesar de que tenemos normas recientes como la propia Constitución, yo creo que todo esto nos coloca en una necesidad de readecuamiento o readecuación de ciertas normas en la administración pública y muchas más que hacen falta, que aún estando mandatada por la Constitución, el legislador todavía no se ha tomado la molestia de trabajarla con seriedad. Una ley de servicios públicos, por ejemplo, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Algunos de ustedes están haciendo comentarios con relación a la ausencia de justicia en algunos ámbitos. Bueno, ahí tenemos nosotros desde el año 2010 que la Constitución mandató una nueva ley para la jurisdicción contencioso administrativo que reconozca todo lo relativo al debido proceso. Entonces, tenemos estas situaciones que tenemos que discutirlas con toda la seriedad del mundo. Y ahí la academia, y por eso es que saludo esta iniciativa de estas dos facultades, la academia tiene que jugar un rol determinante. Pelearse con el Estado cuando tenga que hacerlo, pero ayudar al Estado en la medida en que el Estado lo necesite y que deberá dejarse ayudar. Lamento, porque ahora sí creo que me pasé algo de tiempo, pero bueno, tenía que hacer también un poco. Tengo derecho. Gracias. Gracias, Gregorio. Profesor Franklin García Fermín pregunta:
Según el artículo 138 de la Constitución, la administración pública debe actuar con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Principio de legalidad. ¿Cómo valora usted la desobediencia de varias sentencias del Tribunal Superior Administrativo que ordenaron la paralización de los trabajos de la terminal de autobuses por parte del Ministerio de Obras Públicas? Sí, Creo que bueno, muy específica, pero... Excelente. Pero debe referirse, entiendo, al artículo 139 de la Constitución, que establece el control de legalidad de la administración pública. En consecuencia, todos los tribunales de las repúblicas controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública. Y los ciudadanos, en consecuencia, pueden recurrir ante los tribunales para hacer valer ese control en los procedimientos establecidos, evidentemente por la ley. En consecuencia, en ese caso en particular que yo me referí en mi intervención, lo que ha habido es, primero, una violación al Estado de Derecho. Y segundo, un desacato al Poder Judicial, porque hay, como lo dice la pregunta, decisiones de tribunales, entiendo que el TCA, donde dejan sin efecto y paralizan la construcción de ese centro de autobuses, lo cual violenta la Constitución en tanto pues que los órganos jurisdiccionales que lo estatuye la Constitución de la República tienen un control de la actuación de la administración pública y ellos tienen que sujetarse a ese control de legalidad porque así lo manda el artículo 139 de la Constitución de la República. Gracias, doctor. La maestra Sonia Díaz, ¿se encuentra? Pregunta para la profesora Sonia Díaz. En vista de la crisis institucional creada por la pandemia, ¿dónde se están produciendo violaciones a derechos fundamentales? Profesora Sonia Díaz. Bueno, se están siempre, de manera particular antes de la crisis, hay violaciones a derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Todos sabemos que hay una parte de la población que tiene viviendas muy precarias. El acceso a agua potable. Todavía arrastramos con un 45% de la población que no tiene agua potable en su casa, que no puede abrir una llave. Y ese es un derecho fundamental al agua. Y no lo tenemos. Y no es que la crisis, no fue creado por la crisis, es una cuestión ya de nosotros sistémica. Y ahora la crisis lo ha agravado. Entonces, cuando uno escucha, bueno, que hay que lavarse las manos, uno de los protocolos de salud, el principal es lavarse las manos cada cierto tiempo. Y bueno, pero esa gente que no tiene agua potable en su casa le da mucho más trabajo que a cualquiera de nosotros que pueda abrir una llave en su casa y lavarse las manos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el toque de queda. ¿Por qué en los barrios no se ha acatado el toque de queda en muchos barrios? No se ha acatado porque la gente vive hacinada, muy hacinada, y no se pueden quedar. Materialmente le es imposible quedarse todo el tiempo en el lugar que duermen, porque están hacinados. Y bueno, y así sucesivamente, con también el derecho a la salud, se viene, la crisis lo que ha hecho es revelar una falencia estructural del Estado Dominicano. No me refiero a ningún gobierno, sino del Estado Dominicano como Estado, como nosotros, una carencia al derecho a la salud, que como ustedes saben, se ha ido deteriorando por la privatización que ha ido sufriendo. Y así sucesivamente son muchos los derechos fundamentales
que se están violando no solamente durante la pandemia, sino de manera sistemática en la República Dominicana. Gracias. Bueno, como diría Silvio Rodríguez, el tiempo, el implacable, prácticamente se agotó. Hay una cantidad importante de preguntas en el panel que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hacemos el compromiso de trabajarla con los panelistas y darla a conocer en la página de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y particularmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. De modo que ahora tiene la responsabilidad, el compromiso de cerrar, de concluir, de dar la palabra de agradecimiento el profesor Jaime Rodríguez. Con ustedes, el profesor Jaime. Adelante, Jaime. Muchas gracias, maestro Bautista López García, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. También agradecerle al maestro Alexis Martínez, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. También al distinguido ex rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor meritísimo, Franklin García Fermín, quien ha desempeñado funciones extraordinarias con grandes aportes, no solamente en la institución de la UAS, sino también en gremios y diversos espacios del país, que nos enorgullece como docente, como académico, como escritor y como guía de los grandes aportes e iniciativas que siempre tiene a mano. También queremos saludar al distinguido Gregorio Montero, un gran intelectual, académico de nuestra facultad, así como también de aportes encomiables en función de la sistematización, de la modernización del Estado dominicano y de la administración misma, con varias publicaciones importantes. Y además de esto, con una vasta experiencia, diríamos tal vez la más destacada que tiene la República Dominicana, porque impactó desde el punto de vista de gerencia en todo el sistema de América Latina al ser secretario general de lo que es el Centro de Administración para el Desarrollo, el CLAD, por largos años, por lo que Gregorio Montero es un gran huastiano, pero a su vez también un gran latinoamericano que ha impulsado importantes aportes para que el Estado pueda tener mayores niveles de eficacia. En su exposición ha tocado tópicos muy interesantes, muy destacados. Y en ese marco está la parte correspondiente, muy abordada, en torno al sistema constitucional y al gobierno electrónico planteado en la ley 24712, que nos establece todo el sistema para la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada, y en el marco del coronavirus, como la eficacia de la administración pública tiene que ponerse de manifiesto para apoyarlo. Conjuntamente, esta exposición muy conectada directamente con todo el llamado que hace el maestro Franklin García Fermín, a que unidos se aporta más, unidos se le da mejores respuestas a la situación de crisis que tiene el país, que tiene la humanidad, y por lo tanto la coexistencia y además los consensos entre la administración, entre los gobernados y los gobernantes es la ruta principal para que nuestro Estado y nuestras sociedades puedan tener mayores y más eficaces respuestas a la situación de crisis que tiene frente al COVID-19. Quiero también destacar la participación que ha tenido también el estimado Félix Tena, brillante, además de docente, joven, con importantes aportes y trabajos en materia de cultura constitucional, y a su vez de que acompaña desde esa gran alta corte, Tribunal Constitucional, estos procesos de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y qué bueno que estemos impulsando desde el punto de vista formativo la integralidad, los principios de una administración eficaz, y a su vez también el hacer
eficiente, y no solamente eficiente, sino hacer realidad el denominado Estado social y democrático de derecho. Quiero significar también, y me ha tocado de manera muy de cerca, esa exposición de la maestra Sonia Díaz. Quiero saludarle de manera muy cálida, porque además ha presentado una investigación frente a lo que ha sido el Estado dominicano, el macroestado que tenemos y el mayor empleador, uno de los mayores que tiene un número significativo de servidores con distintos tipos de condiciones, y además trayendo críticamente unos porcentajes interesantes en torno a el estancamiento que tiene la carrera pública en la República Dominicana en esta etapa, y cómo se ha obviado los concursos por oposición frente a los últimos años en la administración pública del país, aspectos que llaman de manera muy grande la atención frente a los mandatos que tenemos en el ámbito constitucional, en el ámbito de la ley 4108 y sus reglamentos, a su vez también el conjunto de necesidades mismas de estabilidad y de mayor aporte por el funcionario como tal. Hoy estamos ante una nueva realidad y está planteado los nuevos paradigmas que cada uno de los expositores han hecho saber desde el arcoíris de ideas y de reflexiones que han sido altamente positivas para la academia. Y está llamado, y en eso nos situamos, de que nuestras facultades de participación ciudadana, las instituciones públicas y privadas, mancomunadamente unidas, puedan también formar el nuevo servidor público, que así está planteado desde la exposición misma que en puntos finales Gregorio Montero nos ha tocado. Ese nuevo servidor que ya tiene que ser sobre la base de un nuevo perfil frente a una administración en donde la presencialidad tiene también sus limitaciones y que debe apostar principalmente a resultados positivos y resultados tangibles y eficaces. Por lo que esta tarde, noche ha sido brillante para nuestra primada de América y para estas facultades, tanto de ciencias jurídicas y políticas como de ciencias económicas y sociales, que son también primeras en América y que siguen teniendo un nivel de aporte significativo en medio del coronavirus para que podamos avanzar hacia la superación y hacia nuevos desarrollos donde el ser humano sea el centro y pueda tener mayor nivel de calidad de vida y de atención en sus diversas manifestaciones. De nuestra parte y de nuestra facultad le agradecemos a todos y a todas, a los maestros y maestras conectados, a todos los participantes de maestrías, de monográficos, de grupos de grado, de estudiantes de las distintas escuelas y facultades, por participar y estar siempre activo en estas jornadas académicas tan importantes y tan destacadas. Muchas gracias y pasen muy buenas noches y sigamos cuidándonos en colaboración y en solidaridad.